Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a todos los asistentes a esta reunión. Bueno, esta reunión hace parte de una de las actividades propias de un equipo que se titula TSG 4.1, Formación de Profesores de Matemáticas para el nivel infantil y el nivel primario es del grupo CIAIN Colombia, que es un grupo un poco más grande. Entonces, en este equipo hemos estado participando algunos profesores de Latinoamérica, liderados por profesores colombianos, en razón a la próxima celebración del CIAM en Colombia en un par de años. Y la iniciativa de este equipo grande de CIAM en Colombia, liderado por el profesor Osvaldo de la Universidad Antonio Nariño, pues ha recomendado organizarnos en subequipos. Y este subequipo, como ya mencioné, que tiene que ver con la formación de profesores de matemáticas en el nivel infantil y primario, pues está siendo liderado por la Universidad Pedagógica Nacional en esta oportunidad. Entonces, esa es nuestra tercera reunión, pero pues es una reunión abierta. Pueden participar todas las personas interesadas en la formación de profesores, mejor dicho, en el tema que ya he mencionado en dos oportunidades, en la formación de profesores para el nivel infantil y el nivel primario. Como con el ánimo de modificar un poco la metodología que hemos seguido en las dos reuniones anteriores, pues hemos decidido hacer este tipo de actividades que próximamente van a encontrar en un canal en YouTube que estoy abriendo en este momento, en estos días estoy haciendo los ajustes para abrir el canal de YouTube. Y la idea es poder divulgar más esos trabajos que estamos llevando a cabo en este equipo. La idea del día de hoy es tener entonces una charla entre la profesora Elizabeth Torres Puentes, que es doctora en educación. También ella es profesora de la Universidad Pedagógica Nacional, a quien le agradezco por aceptar participar de esta como nueva estrategia de difusión del trabajo y de la formación de profesores de matemáticas, en lo que ella pues tiene bastante experiencia y formación académica. Tenemos también a la profesora María Carolina Jiménez, que es profesora de Paraguay, ya ahorita ya se irá a presentar. Y pues quien les habla, soy Lidia Constanza Mora Mendieta, soy profesora también de la Universidad Pedagógica Nacional, formadora de profesores. Y la iniciativa que tenemos en esta oportunidad y que la idea es que nos podamos poner de acuerdo con los demás participantes de este equipo de CIAE, pues que se quieran vincular, solo tienen que escribirme y ya, nomás me escriben un correo electrónico. Ahora al final les doy mi correo electrónico para que pues me digan, quiero participar en este equipo porque me interesa pues la formación de profesores de matemáticas de la educación infantil y primaria. Entonces, esta iniciativa consiste en hacer unas charlas muy cortas donde vamos a tener algunos invitados como, digamos, tipo podcast para que sean un poco más accesibles a la comunidad y que no sean unas charlas muy largas o, digamos, que no pueden ser como tan consultadas también incluso por futuros maestros que enseñarán matemáticas en estos niveles educativos. Entonces, la idea es que también pueda convertirse estas charlas en insumo no solamente de la academia, sino también de la historia de estos procesos formativos que actualmente pues están muy en boga, que tiene que ver con la formación a distancia mediante este tipo de plataformas. Entonces, hoy en este marco tenemos invitada, como ya mencioné, a la profesora María Carolina Jiménez, a quien pues le agradezco por también acceder a participar y empezar esta nueva modalidad de trabajo que vamos a inaugurar con ella, que es nuestra invitada el día de hoy. La profesora María Carolina también hace parte de este equipo de CAEM desde el momento de su creación. Pues la tenemos hoy a ella como les comento, de invitada especial. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio. La estrategia va a ser que la profesora Elizabeth Torres y mi persona vamos a hacer pues el rol de entrevistadoras. La profesora María Carolina pues es nuestra entrevistada
Y finalizando las preguntas que tenemos, que son 6 preguntas que hemos preparado, previamente nos hemos reunido para ello. Los asistentes podrán hacer sus preguntas, solamente pues levantan la mano, abrirán su micrófono, si quieren también abren la cámara, que sería mejor como para conocernos y pues poder tener una suerte de discusión académica, de comentarios, de reflexiones acerca del trabajo que nos va a sugerir hoy la profesora Carolina. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta antes de continuar. Ok, bueno, entonces muchas gracias y vamos a dar inicio. Em, Buenas tardes, profesora Magdalena. Bueno, entonces vamos a dar inicio con la sesión. La primera pregunta que le tenemos a la profesora Carolina Jiménez es precisamente ¿quién es Carolina Jiménez? Le queremos pedir que nos cuente ella a qué se dedica, qué hace actualmente. Pues ya, yo les comenté un poco que es paraguaya, pero un poco que nos cuente tal vez ya la región particular en la que ella trabaja y las actividades académicas y profesionales a las que se dedica. Entonces, profesora Carolina, bienvenida de nuevo, muchas gracias y tiene la palabra. Muy buenas tardes, buenas noches aquí en Paraguay por la diferencia de horario. Entonces voy a compartir una presentación. ¿Pueden visualizar? Sí, señora. Ay, perdón. Dejaste de compartir. Sí, voy a- ay. Bueno, soy María Carolina Jiménez Quiñones, soy paraguaya, vivo en el 13º departamento de Paraguay, el departamento Ambambay. Aquí está pintado en color oscuro, en rojo. Entonces se le conoce también como la terraza del país, por ser un punto más elevado de Paraguay. Específicamente, soy de la ciudad de Pedro Juan Caballero, una ciudad fronteriza, le llamamos nosotros, porque limita con el Brasil. Entonces, somos trilingües, aquí decimos los fronterizos, porque hablamos el guaraní y el castellano, que son los idiomas oficiales de Paraguay, y también hablamos el portugués. Y un cuarto que a veces le llamamos que es el portuñol. Entonces vivo en una ciudad, solamente aquí, como pueden observar en la imagen, es una calle, le llamamos frontera seca, que limita. Aquí, al cruzar esta calle estamos en el Brasil y aquí estamos en el Paraguay. Es una característica de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Soy tutora en el nivel de formación docente del Centro Regional de Educación Peña. Soy tutora del área de matemática, de la disciplina de matemática y de tecnología, TIC, aplicada a la educación. Entonces, también soy profesora en el tercer ciclo, pero más me desempeño como formador de formadores en el nivel de formación docente, tanto para primaria, que nosotros le llamamos primero y segundo ciclo, como para profesores de matemática de tercero y educación media. Bueno, muchas gracias, profesora Carolina, por esa presentación. Entonces, aquí, como les decía antes, en este equipo la idea es que hagamos parte, sobre todo, pues formadores de profesores latinoamericanos y por eso, pues tenemos esta invitada especial. Entonces, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Bueno, algo que le faltó decir a Caro es que ella hizo la maestría en docencia de las matemáticas aquí en Colombia con nosotros, nosotras, en la Universidad Pedagógica Nacional, la maestría en docencia de las matemáticas. Y en el marco de esta maestría, ella realizó un trabajo de grado meritorio, ¿sí? El cual fue concedida esta mención. Eh, y pues recién terminaste con tus colegas este trabajo. Quisiera un poco que nos cuentes
cuál es el título del trabajo, que comencemos como a meternos como a profundidad allí, cuál es el alcance de ese trabajo en esa primera fase que desarrollaste. El título, así como la profesora dijo, Rosa Elizabeth, no consigo compartir completo. Un ratito. Ya se Tal está. vez dale escape. Ay, se me salió. No, creo Sí, que... Ay, ¿ahora sí? ¿Pantalla No, completa está? no, ¿No? no, no, señora. Bueno, un ratito vuelvo. ¿Ahora? ahora Perfecto. sí. Sí. Así como la profesora dijo, por eso estamos, este trabajo, la diapositiva está todavía con el membrete todo en la Universidad Pedagógica. Fue una experiencia valiosa, muy importante, tanto de mi formación personal como profesional. Y el título de nuestro trabajo de grado, porque este trabajo tiene 3 autores. El compañero Ismael Adrián Galeano, que es del Departamento de Misiones, y mi compañero Víctor Raúl Ferreira, que es del Chaco, una región aquí de Paraguay. Entonces, somos 3 los autores de este trabajo de grado que lleva como título Tan Gran Aopoí, una propuesta de tareas profesionales para la formación de profesores paraguayos. Y tuvimos el privilegio de ser asesoradas por la profesora Lida Mora y la profesora Elizabeth Torres. Este trabajo en su primera fase tuvo como alcance el diseño de 3 tareas profesionales dirigidas a profesores paraguayos en ejercicio. Nosotros le llamamos educación escolar básica primero y segundo ciclo, pero es para profesores en ejercicio de educación primaria. Estas 3 tareas tienen como objetivo promover la construcción del conocimiento, tanto el conocimiento matemático y didácticos asociadas a las relaciones entre perímetro y área. Entonces, fueron 3 tareas que diseñamos y cada tarea tiene un objetivo específico, ya sea promover el conocimiento solo matemático o didáctico relacionado a perímetro y área. En este diseño también creímos conveniente, en varias tutorías con nuestras asesoras, utilizar un material didáctico para que podamos pasar por los 3 tipos de representaciones. Entonces, para poder vincular un poco también con nuestra cultura, con nuestra identidad paraguaya, vincular el conocimiento matemático y la identidad paraguaya, decidimos crear con los compañeros y con la asesora, crear un material didáctico al cual le llamamos Tan Gran Aopoí. Y todas estas tareas pretende favorecer la competencia a mirar profesionalmente la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, que sería vincular la teoría con la práctica. Ese fue el alcance en el primer hora y diseñamos las 3 tareas que favorecen la competencia a mirar profesionalmente la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Okay, gracias, Carolina. Entonces, en ese marco, pues ya tenemos que fueron 3 tareas que diseñaron, que diseñó Carolina junto con sus 2 colegas. Pero quisiera que nos contaras también en qué consistieron esas tareas. Ya sabemos que es para el desarrollo de alguna manera, lo que llamamos aquí en Colombia el pensamiento métrico, y para fortalecer o formar esta competencia profesional, mirar profesionalmente la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, pero quisiéramos conocer un poco más sobre esas tareas en específico, en qué consistieron estas tareas. Ok, bueno, voy a pasar esta parte. La primera tarea tiene como título el Tan Gran Aopoí y las relaciones entre perímetro y área. Esta tarea pretende favorecer el dominio del conocimiento matemático. Específicamente,
el subdominio, el conocimiento de los temas matemáticos, en este caso, las 9 posibles relaciones entre perímetro y área propuesta por Damore y Fandiño. Entonces, en esta primera tarea, los profesores deben conocer el material didáctico y por medio de este material, ir estableciendo las posibles relaciones que pueden existir entre perímetro y área. Y el material didáctico, con el material didáctico, pasar un poco también por el método Copici, ¿verdad? A partir del primer tipo de representación, que es concreto, después pictórico, y luego para llegar a un mayor nivel de abstracción. Ese consistió la primera tarea. La segunda tarea tiene como título el Tangram OPOI y las etapas de la enseñanza y aprendizaje de las magnitudes. Esta tarea ya pretende favorecer el conocimiento didáctico del contenido. Entonces, pretende favorecer uno de los subdominios, que es específicamente el conocimiento de las características del aprendizaje de las matemáticas. Esta tarea responde a la necesidad del profesor de conocer el modo de pensar del alumno frente a las actividades y a las tareas matemáticas. Por eso se basa en el análisis de 3 producciones ficticias de alumnos del 6º grado, en el cual el profesor debe analizar estas producciones e identificar en qué nivel de desarrollo del pensamiento métrico se encuentra el alumno, y a partir de ahí proponer acciones para que el alumno que aún no ha logrado alcanzar el nivel deseado pueda progresar. En esto consistió la tarea 2. La tarea 3 tiene como título el Tangram OPOI y el método Copici para la enseñanza. También favorece el conocimiento didáctico, específicamente el subdominio conocimiento de las enseñanzas de la matemática. Esta tarea se centra en el análisis. Los profesores deben analizar una guía de planificación, una guía de tareas, como nosotros le llamamos aquí. Esta está luego propuesta ya en la guía del docente. Entonces, él debe analizar esta planificación y luego elaborar una nueva planificación en la cual debe incorporar el uso del Tangram OPOI y pasar por los 3 tipos de representaciones, ¿verdad? Entonces, en esta planificación, el profesor debe proponer actividades para que el estudiante avance en la construcción de significado a través de los tipos de representación, que es el concreto, pictórico y simbólico, para que luego el estudiante ya no sea necesario utilizar el material didáctico y llegar a un nivel de abstracción mayor. Y en eso consistieron las 3 tareas. En síntesis, la primera tarea trabaja solamente el conocimiento matemático, y la tarea 2 y la tarea 3 favorece la construcción del conocimiento didáctico del contenido. Bueno, Caro, aquí has dicho, yo todavía no lo puedo pronunciar, seguramente ahorita los colegas paraguayos que están conectados me dirán, profe, así no se pronuncia. Pero digamos que cuando aparece esta idea de Tangram primero, ¿por qué el Tangram, cierto? ¿Y qué relación, y qué es eso de AOPOI? AOPOI, casi ya, profe, ya, casi ya estás aprendiendo. Un ratito, pues vuelvo. Aquí he visto que están varios compañeros aquí paraguayos, entonces para los que... Aquí. AOPOI. Bueno, así como dijiste, profe, en nuestro anteproyecto estaba el uso del Tangram chino, pero después decidimos, ahora con forma conjunta con los compañeros y con ustedes, tratar de vincular el conocimiento matemático con la identidad paraguaya. Y vimos cómo el ñandutí podíamos vincular con figuras geométricas, ¿verdad?, que son más circulares, el ñandutí. Entonces surgió la idea de vincular con el AOPOI.
Aopo'i es un término en guaraní que significa tejido fino o delicado. Cabe destacar, ¿verdad?, que el aopo'i es el tejido en sí y sobre él se realizan los bordados. Entonces aquí podemos ver la tela es el aopo'i y los bordados del aopo'i. Es una artesanía, forma parte de la artesanía del Paraguay. Aquí podemos ver a una mujer paraguaya tejiendo. Y este fue en las Olimpiadas que la delegación de Paraguay, entonces podemos ver que es algo muy tradicional, muy típico aquí en Paraguay. Entonces decidimos crear el Tangram Aopo'i. El Tangram está compuesta por 10 piezas, 5 triángulos rectángulos isósceles, 2 cuadrados, 2 paralelogramos y un trapecio rectángulo. Todas estas piezas mantienen una relación de equivalencia en área con respecto al triángulo equilátero, perdón, el triángulo rectángulo. El cuadrado equivale a 2 áreas del triángulo, así como el paralelogramo, y el trapecio rectángulo equivale a 3 áreas del triángulo rectángulo. Pudimos con los compañeros, quedó así una tarea pendiente también, tratar de ver qué más bordados, qué tipo de bordado se puede representar la forma geométrica de qué bordado se puede representar con las piezas del Tangram Aopo'i. Nosotros pudimos representar el bordado estrella, el margarita potú, el sirú, merona un, tipo yeguá, jazmín potú, cambaresa y montañita. Esos fueron los que nosotros en ese momento, de acuerdo al tiempo, ¿verdad?, pudimos construir, ¿verdad?, representar geométricamente esas formas de esos bordados. Bueno, sin lugar a dudas, este es un trabajo que todas las aquí presentes visualmente al menos queremos mucho por todo, digamos, el significado también de reivindicar toda nuestra cultura indígena latinoamericana que a veces está escondida y todas nuestras tradiciones autóctonas que muchas veces incluso no reconocemos como se debe y quisimos también pues acompañarles a Carolina, Ismael y Víctor en este proceso de resignificación de su cultura a través pues de la creación de este Tangram. Ahí agradecemos, Elizabeth y yo, por habernos hecho parte de este proceso tan importante. Um, Tenemos entonces una relación muy interesante entre como varios elementos. Por un lado, el conocimiento matemático, por otro lado, el conocimiento didáctico, que ambos son conocimientos muy importantes en la formación o para la formación de profesores. Tenemos también estos asuntos, digamos, propios de la cultura, que podríamos incluso, digamos, que matizarlos por todo lo asociado con la etnomatemática. Y hasta aquí, digamos que estuvo este proceso de trabajo que se hizo en el marco de la maestría, que fue el diseño de estas 3 tareas, que buscaban o buscaron o buscan también el desarrollo de esta competencia profesional. Por eso mirar profesionalmente la enseñanza y el aprendizaje. Por eso la segunda tarea se centra en tres relatos ficticios que fueron creados por ellos, que también nos tardamos un poco en esa creación, con el objetivo de identificar o de buscar que los maestros que desarrollen las tareas identifiquen el pensamiento matemático de los estudiantes, que es una tarea tan importante pues, por parte del maestro, ¿cierto? Y por otro lado, bueno, es cómo enseño yo este tipo de objetos matemáticos, perímetro y área, a través, en este caso, del Tangram Aopo'i o Aopo'i. Entonces, ya teniendo como esto como referente, entendemos que ya han comenzado a hacer implementaciones, no solo la profesora Carolina, sino también el profesor Ismael, según hemos conocido. Sin embargo, pues hoy nuestra invitada es la profesora Carolina. Entonces, quisiéramos saber un poco cómo ha sido ese proceso de implementación ya en esta segunda fase, lejos aquí nosotros
físico, pero de corazón siempre los acompañamos y nos emocionamos cuando nos comparten que han ya comenzado a hacer el proceso de implementación. Quisiéramos entonces conocer cómo ha sido este proceso de esta segunda fase, con quienes lo han hecho, si con maestros en formación inicial, con maestros en ejercicio, en el marco de qué programas que tiene Paraguay, bueno, cómo has llevado a cabo esta primera fase en estos ya casi 6 meses de haber abandonado la patria colombiana. Sí, es la tarea, las tres tareas están diseñadas, ¿verdad? Dirigidas a profesores en servicio, pero yo no pude todavía por algunos factores de tiempo, no pude todavía implementar con profesores en servicio, porque está diseñado para los profesores de nuestra escuela de aplicación y todavía no pude. Entonces, pero ya implementé con mis estudiantes. Entonces voy a compartir algunas. es la tarea 1. La tarea 1 es la que ya implementé con los alumnos del primer semestre del profesorado de educación escolar básica, de educación primaria. ¿Verdad? Ellos están iniciando ahora la formación y en el currículum de ellos todavía no trae la didáctica de la matemática, solamente la parte del conocimiento matemático. Por eso lo que decidí es implementar con ellos solamente la tarea 1, que la tarea 1 estaba diseñado para trabajar el conocimiento matemático. Entonces, con ello exploramos el Tangram. Es la primera tarea. Sí, la primera tarea. Lo que yo pude observar al implementar esta tarea es la presencia muy fuerte todavía del pensamiento métrico. Entonces, para establecer las relaciones, buscar la relación entre perímetro y área, entre una pieza y otra, rápidamente agarraban una regla y medían los lados, las dimensiones de los lados para poder establecer esa relación. O recurrían a un conocimiento procedimental, a alguna fórmula para poder calcularle. Pero después, eso es lo bueno que pude observar con el material didáctico, el material concreto, es que luego vieron que no necesitaban de medir para poder establecer esas relaciones. Entonces dejaron de medir la longitud de los lados y pasaron a una medición más directa, hacer una comparación directa sobreponiendo las piezas para poder comparar el área entre las piezas del Tangram. Esto fue con el primer semestre, con los alumnos del primer semestre. Ellos ingresaron de un curso probatorio en abril, entonces mayo y junio lo que estamos trabajando con ellos así es más bien de cerca con los contenidos propios del currículo. Para hacer un poco, porque me quedé un poco curiosa, sí, implementé también para ver si hay una diferencia entre los estudiantes del primer semestre. Entonces, como también tengo cátedras con los estudiantes del quinto semestre, entonces también implementé solamente la tarea 1. Con ellos quiero todavía implementar la tarea 2, ya que ellos ya tienen una formación en la parte de la didáctica de la matemática. Entonces, lo que pude distinguir es que ellos no se apegaron, no agarraron ninguna regla, sino que fueron directamente a la comparación directa entre las piezas para poder establecer la relación entre perímetro y área. Fue más rápido la aplicación, la implementación de esa tarea con los estudiantes del quinto semestre. Ahí podemos observar que rápidamente ya fueron la parte de manipulación y establecer la relación entre las piezas del Tangram a Opoy fue más rápido. Entonces ellos pasaron hasta no me dio más tiempo de sacar alguna foto donde ellos estuvieron comparando, porque rápidamente ya pasaron a formar las representaciones geométricas de la forma de los bordados. Y eso solamente pude implementar hasta el momento la tarea 1, como le dije, haciendo una comparación con los que están iniciando
el profesorado de educación primaria con lo que ya están por culminar. Vale, Caro. De acuerdo con esta experiencia que has tenido y que realmente debo decirlo aquí públicamente, que es muy chévere, decimos en Colombia, ver cómo eso que se escribió teóricamente, claro, se hizo el material didáctico, inicialmente me acuerdo con foamy, con cartón, hasta que ustedes lograron unos modelos muy interesantes con material un poco más, digamos, más fuerte para la manipulación. Allá la profe Lida lo tiene, yo también tengo el mío en otro lugar de mi casa. Y entonces yo quiero preguntarte, con esta experiencia ya parcial que has tenido en la implementación, precisamente cuáles son las fortalezas que has encontrado, pero también cuáles aspectos consideras que se le pueden hacer de mejora al material o cuáles ajustes se le podrían hacer también a las tareas diseñadas. Porque sabemos que una cosa es el material, pero el material por sí solo pues puede tener un alcance, ¿sí? Pero acompañado de unas tareas que tienen una visión de formación de profesores y con esta tarea en específico la 1, si has de pronto dicho, no, mira, aquí podría mejorarle, cambiarle o esto se sigue potenciando de la manera como se pensó inicialmente. Sí, aquí es una de las fortalezas, así como teníamos lo así en mente y queríamos ese impacto, ¿verdad? La inclusión en la cultura, en el diseño del Tangrana Opo-I. Es los alumnos quedaron maravillados, me dijeron, profe, esto hicieron todo, esto se puede hacer y fue más motivador porque ya fueron conociendo un poco, porque acá conocemos lo bordado de la OPOI, pero por el nombre a veces no distinguimos. Entonces ya fueron, mira un poco, este se llama Estrella, este se llama Margarita Potú, y también vieron que es posible, ¿verdad? Es vincular un material didáctico con la cultura paraguaya, porque siempre más manipulamos el Tangram chino, entonces fue algo motivador así, ya le crea así un plus en querer hacer las actividades. Entonces, esta es una de las fortalezas que encontré del trabajo en sí y especial de la tarea 1. También el uso del material didáctico para trabajar conceptos geométricos. Como dijo la profesora Elizabeth, yo me quedé así maravillada y en algunos momentos le decía, espera un ratito y voy a sacarte una foto, porque la parte teórica que estuvimos trabajando, que parecía muy teórico, se, se da, ¿verdad? Tanto es que en la narrativa le pregunté a los alumnos cómo ellos aprendieron a trabajar el concepto de área y perímetro y fórmula, profesora, ¿verdad? Directamente a las fórmulas y medir los lados, por eso es lo que en el primer instante decidimos hacer eso. Entonces el material didáctico es el uso del material didáctico como un puente, ¿verdad? Así de pasar del conocimiento a un nivel de abstracción mayor, porque en un primer momento ellos necesitaban todavía comparar, sobreponer para hacer las comparaciones, pero después, no, el trapecio equivale a 3, el paralelogramo a 2, entonces al hacer las construcciones para comparar el área, ya no necesitaban sobreponer, sino que ya lo hacían de manera más directa. Y una tercera fortaleza es la estructura de la lógica de implementación que utilizamos, el que es de Aquey López Mojica 2020, en el cual ellos, todas las fases que le llevaron hasta la institucionalización, ellos pudieron ver que la misma dificultad, porque analizamos en la fase teórica, acá analizamos el artículo de Bruno D'Amore y Marta Fandiño. Entonces ellos se dieron cuenta de que la misma dificultad, la gran mayoría de los
en ese trabajo era estudiantes y también alumnos maestros. Entonces ellos, profe, la misma dificultad pudieron un poco constatar la parte experimental que ellos tuvieron con una parte teórica. Eso en cuanto a las fortalezas con la primera tarea. Y los aspectos a mejorar es, tuve un poco de inconveniente para que ellos realicen el enunciado, en un enunciado donde ellos tenían que buscar las relaciones entre perímetro y área con algunas piezas del tangram. Entonces crea un poco de confusión, creó un poco de confusión este enunciado porque no entendían si tenían que usar todas las piezas y después descomponer y crear otra para poder hacer las relaciones. Y la orientación es que con esas piezas creen dos figuras y que hagan la relación entre área mayor o perímetro menor. Entonces creo que en ese enunciado hay que trabajar un poquito, debemos trabajar un poquito para poder quedar más claro. Y el otro aspecto es la forma de construir, porque en la tarea nosotros pusimos que iban a compartir la fotografía de las construcciones realizadas por WhatsApp, ¿verdad? Y con el primer grupo que hice me dificultó un poco la parte de la fase grupal en la cual tenía que socializar, me llevaba más tiempo, generaba un poco de confusión. Y con el segundo grupo, entonces ya el PAL voy a compartir un poco el enlace que es una herramienta tecnológica, Padre, ¿verdad? En la cual le puso así las relaciones que debían establecer con las piezas y ellos fueron compartiendo que es más fácil identificar a quién pertenece y cuál relación es de que enviar todo por WhatsApp. Y creo que descubrí una más para poder, ¿se acuerdan, profe, que teníamos una tabla de las relaciones y en algunas pudimos encontrar una figura en la cual nosotros no habíamos encontrado. Y la dificultad es más también cuando pero creo que ese es un poco propio por lo que fui investigando un poco con el tangram de establecer las relaciones de perímetro. Área muy rápidamente relacionan, pero para hacer la relación entre el perímetro de una figura y otra, lo que cuesta más un poquito. Y eso es con relación a la tarea 1 que en esta fase implementé. Pues muchas gracias, Carolina, por esta presentación que también para nosotros ha sido como bálsamo, creo yo, para Elizabeth y para mí, porque es ver, pues como eso que soñamos, en algún momento lo decía esta mañana en una reunión, pues los que creemos en la educación es como una utopía, ¿sí? Que este tipo de situaciones que a veces, pues, nos esforzamos tanto en la creación de los diseños de las tareas, los enunciados y pues ya verlo en la práctica, incluso hacer conciencia de un elemento también tan importante que muchas veces, o bueno, no muchas veces, en algunas oportunidades subestimamos que tiene que ver como con las consignas específicas para que los estudiantes, bien sean futuros maestros, maestros en ejercicio o niños en edad escolar, pues comprendan esa, digamos, que instrucción que nosotros queremos pues que lleven a cabo para que hagan una actividad matemática. Sí, y creo que a veces, aunque claro, le echamos mucha cabeza, como decimos acá también, a que nos quede bien redactada de cómo hacemos, pues solo en la práctica real, en la implementación, es que nos damos cuenta de qué asuntos hay que ajustar, ¿sí? Entonces los formadores de maestros también tenemos que pensarnos en eso o sea, mucho, ¿no? Porque a veces como que no es solamente para los niños, no, todos pues interpretamos de distintas maneras. Yo tenía una pregunta como adicional, pero ahí Carolina la respondió sin que yo se la hiciera, que tenía que ver con las relaciones. Se habían surgido nuevos ejemplos de relaciones que teníamos, no sé, de pasar de área menor a área mayor o perímetro mayor a perímetro menor y tenemos un listado enorme de esa tabla grandísima que hicimos, pues
los asistentes de pronto no conocen eso, sin embargo, el trabajo está publicado en el repositorio de la universidad también, ahí pueden también consultarlo en el repositorio de la Universidad Pedagógica Nacional, entran por www.upn.edu.co, entran al repositorio institucional en la biblioteca y allí en el repositorio pueden encontrar es más fácil buscarlo por AOPOI porque pues es un, un término no muy común, entonces quiero decir, para lo que aparece en el repositorio de la Universidad Pedagógica, por lo tanto lo podrían encontrar el trabajo de una manera muy fácil, de manera accesible, y ahí está todo el listado de las relaciones y los ejemplos que pues los profesores Carolina, Ismael y Víctor lograron elaborar, y pues muy gratificante que aparezcan otros, ¿sí? Porque finalmente eso es lo que es hacer matemáticas también, ¿no? O sea, que surjan nuevas relaciones, nuevos ejemplos, y creo que eso hace parte de también lo que buscamos con la formación de profesores, es que se entusiasmen con las matemáticas y que se den cuenta que ellos también pueden producir matemáticas, ¿sí? A nivel, naturalmente, de ellos. También para mí es muy grato escuchar, o sea, como ver la hipótesis hecha realidad en relación con haber logrado incentivar el aprendizaje a través de la vinculación de la cultura paraguaya y sobre todo de también conocernos, ¿cierto? Quiero decir lo que decía la profesora Carolina acerca de, ellos sabían que ese es un bordado apoí, pero no sabían cómo se llamaba, ¿no? Entonces, creo que eso hace parte también de ese conocimiento que tenemos que seguir cultivando en términos de no perder esos saberes, ¿no? Entonces, creo que pues hay muchos elementos interesantes en este trabajo. Muchas gracias, Carolina. No sé si la profesora Elizabeth quiera decir algo más antes de pasar a las preguntas del público o a los comentarios que tenga. No, decir que también uno aprende mucho, ¿sí? Creo que para Lida y para mí, como asesoras de este trabajo, aprendimos un montón, nos leímos mucho también, creo que estudiamos junto con Ismael, Víctor y Caro mucho, y creo que eso también hace parte de la comunidad de los educadores matemáticos. Pensar que en estos eventos donde nos encontramos es también parte de la construcción. Y no, agradecerte, Caro, lo feliz que nos haces con esto que nos muestras, cada foto que nos mandan Ismael, Carolina, bueno, también Víctor, hace parte como de, bueno, valió la pena todo esto, y que hay una proyección de pensar en una educación matemática más centrada a la realidad de los pueblos y de las personas, ¿no? Cuando tú hablas de narrativa también, eso me brilla a mí el corazón, cuando hablas también de material didáctico, que es nuestra pasión también. Creo que aquí se ha venido conjugando una serie de pasiones y de cosas muy chéveres que están en ese trabajo, que a propósito les dejé el link en el chat para que puedan revisar. No sé, pues la idea es que ustedes, las 21 personas que están conectadas, eh, puedan hacer de pronto formular alguna pregunta. Entonces, digamos que abrimos el micrófono al público. Aprovechen a la profesora Carolina que la tenemos aquí presente. Muy bien, Luz Ángela Casallas. Luz Ángela, te agradecemos que te presentes, nos cuentes de dónde nos acompañas y luego sí, pues tienes la palabra también para la pregunta. Bueno, buenas noches. Yo soy docente de la Secretaría de Educación. He sido docente también de formación de maestros de la Universidad Distrital aquí en Bogotá. Y tengo una inquietud, me parece muy interesante el trabajo de la profesora, pero estaba pensando yo, bueno, para formación de maestros tiene como unas tareas organizadas, pero como yo soy maestra de aula, estaba pensando en cómo llevar esas tareas a un nivel escolar de sexto de bachillerato aquí en Colombia. ¿Cómo se llevaría esas tareas? O sea, ¿es posible materializarlas o está exclusivamente para el contexto paraguayo?
Gracias, profesora Luz Ángela. Profesora Carolina, le damos la palabra y si no, nosotras ahí también ahorita podemos contribuir. Sí, sí, estuvimos en la tarea 2, como era la parte, bueno, primeramente, las 3 tareas son tareas profesionales, están exclusivamente orientados a la formación para que los profesores adquieran tanto el conocimiento matemático, sino que también las habilidades para enseñar matemática. Pero en la tarea 2 hicimos algunas adaptaciones porque necesitábamos una tarea diseñada para un alumno de 6º grado. Resolvimos en forma ficticia tratando de cada resultado, cada tarea, cada producción sea un poco diferente para que el docente identifique el nivel en qué nivel está el alumno. Pero bueno, las 3 tareas son exclusivamente para docentes, pero se abre una posibilidad, se puede adaptar para alumnos tanto de cualquier nivel educativo, dependiendo del nivel de complejidad, ¿verdad? Es abierto, pero estas 3 tareas son exclusivamente para profesores. Yo pensaría que, bueno, estoy totalmente de acuerdo con la participación con la respuesta que da la profesora Carolina y como parte del proceso que hicimos o como participante de este proceso, más bien de diseño, creo que la que tendría mayor posibilidad de implementarse en el curso sexto que la profesora Luz Ángela estaría interesada es la 1, precisamente la que nos mostró la profesora María Carolina, porque es la que trata el conocimiento matemático entre perímetro y área, las relaciones que hay entre perímetro y área, que sin lugar a dudas ataca, por decirlo de alguna manera, esta idea de que el área y el perímetro siempre están como relacionados de manera biunívoca y que si el uno crece, el otro también crece en la misma, digamos, como en la misma razón, ¿sí? O a la misma razón, y que como que están totalmente relacionados. Entonces, por eso hablamos de estas 9 relaciones que están en un documento que ha mencionado la profesora Carolina, de el profesor Bruno Amore y la profesora Marta Fandiño, y creería yo que esta es la más accesible en términos de poderse aplicar más o menos igual, pero digo más o menos porque las preguntas están siempre dirigidas a que el futuro maestro o el maestro en ejercicio se piense como maestro, ¿sí? Y que se reflexione en términos de su rol docente. Entonces, pero creo que se podría hacer un ajuste más o menos sencillo de la primera tarea. Profesora Luz Ángela, si quisiera llevarla a a la educación secundaria o incluso a la educación primaria en Colombia. Yo creo que Muchas además, gracias. sí, por ejemplo, encontramos profesores como Ángela que quisieran, pues podríamos hacer una cosa muy interesante de contrastar, ¿no? De qué pasa con los niños, qué pasa con los profesores. Porque una de las cosas que de alguna manera le apuesta también la maestría en docencia de las matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional es poder transformar la enseñanza de las matemáticas. Y que en esta medida, ¿qué pasa en las aulas tradicionales donde, como les digo yo a mis estudiantes de básica primaria, no queremos que ustedes trabajen, ¿cierto? ¿Qué pasa allí? Es que los profesores terminan replicando modelos tradicionales de enseñanza donde el abordaje del área y el perímetro es a punta de regla y fórmulas. ¿Sí? Mida y saque la fórmula. Creo que si aquí el público que está conectado y los que después de manera diferida escuchen, quieran ajustar, hacer esas implementaciones y poder después contrastar, me parece que sería un ejercicio también muy interesante de proyección de este trabajo, que no solamente se quede en la formación de profesores, sino de ver cómo se puede transformar a partir de una conciencia que, bueno, sé que tienen otros conceptos, esta conciencia de la que yo hablo, de enseñarse las matemáticas, pueda trascender a los niños y niñas de la básica primaria, de la media, el bachillerato, bueno, en fin, que a eso le apostamos también.
Hay otra pregunta. Michael, tienes la palabra. De nuevo, también cuéntanos de dónde eres, qué haces. Yo sé quién eres, pero los demás muy seguramente no. Entonces, tienes la palabra, Michael. Gracias, profe. Espera, ya prendo la cámara. Creo que ya. Bueno, hola, yo soy Michael Zambrano. Soy pues estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional. Em, Quería pues hacer dos comentarios y también una pregunta. Eh, Dentro de esos comentarios, me parece que estuvo muy chévere el trabajo, me parece que es bastante llamativo vincular estas concepciones de pues arte y matemáticas y cómo juntarlas y pues poderlas llevarlas al aula. Con respecto a lo que dijo Luz, yo creo que uno puede, eh, sí, aquí en Colombia, puede hacer, digamos, como una analogía con justamente el arte indígena de acá, particularmente con las mochilas aruacas, porque pues sé que unas compañeras justamente en un trabajo de práctica utilizaron las mochilas aruacas para pues hacer como unos bordados, hacer como con hilos y pues eso es una idea que pues uno puede llevar acá. Hoy la pregunta que quería hacer es, ¿la tarea se puede transformar para estudiar otros conceptos matemáticos? O sea, por ejemplo, si con el Tangram pues me permite estudiar, por ejemplo, ángulos o otras figuras geométricas tal vez en relación con los ángulos. Sí, es cuando estuvimos trabajando el concepto de perímetro y área y buscando la construcción de las formas geométricas de los bordados, con los compañeros pudimos notar que se puede trabajar la simetría. Vimos que estaba muy bueno para estar trabajado. Y también los ángulos, ¿verdad? Es, es que era muy corto el tiempo del proyecto, de la maestría. Entonces, no teníamos que centrarnos solamente en la relación entre perímetro y área, pero pudimos observar que la simetría podemos trabajar también con en las representaciones de los bordados con el Tangrano Boy. Gracias. Gracias, Michael. Sí, incluso hay que decir que Michael, que también es fan de GeoGebra, todos estos diseños se hicieron en GeoGebra. En particular, el profesor Ismael también hizo unos trabajos como muy, muy detallados, como también relacionados con las funciones, porque hizo también unas tablas para poder establecer unas relaciones, pero ya fue más para el diseño del Tangram que como que para el uso del Tangram, pero pues también de pronto por ahí puede haber otro tipo digamos, de conexiones, ¿no? Entre las mismas matemáticas, ¿no? Que creo que a veces, pues no es que no tengamos suficientes ideas o no tengamos como también preguntas que hayan surgido ahí en el marco del diseño de las tareas, sino que pues como todos sabemos, cuando tenemos que hacer un trabajo de pregrado, de maestría, de cualquier tipo, pues tenemos que acotar, ¿cierto? Los intereses para que sean una realidad, incluso un trabajo de doctorado, o sea, sí, o sea, eso no puede ser eterno, entonces la idea es que pues toca tomar decisiones y decir, nos vamos a ir por este camino, y ese fue en este caso el camino por el que optamos, un poco también por los intereses de los profesores, autores de este trabajo de grado. Bueno, acá hay muchos comentarios. Voy a permitirme leer porque creo que ya no hay más preguntas, y entonces ya con esto cerramos. Hay felicitaciones, distintos tipos de felicitaciones para la profesora Carolina por este trabajo. La felicita su directora de la institución formadora de docentes, donde trabaja actualmente Carolina, la profesora Gloria Velázquez de Ruiz. También la felicita Sani Graciela Páez por compartir este excelente trabajo.
también el compañero, el colega y de trasnochadas, el profesor Ismael Galeano, nos cuenta que también está ya implementando, entonces muy seguramente lo invitaremos después también a ser parte de este ciclo de como conferencias, como les digo, bueno, voy a intentar hacer un proceso ahí de edición, vamos a ver si en las vacaciones lo logro para que cuando quede en YouTube ya pues quede eh, sí, una memoria de este tipo de encuentros a la que podamos acceder con mayor facilidad. Y también hay una felicitación del profesor Fabio Escobar, y bueno, escribe en guaraní, pero creo que quiere decir lo que dice arriba en español. Felicitaciones, Carolina, excelente profesional. Igualmente, también la felicita Liliana Ortiz. Y bueno, y también la colega que también le tenemos mucho cariño, Nilsa Molas. Entonces, muchas gracias. También nosotros felicitamos a Carolina como profesoras que Profe, tuvimos la te, oportunidad de acompañarla en este proceso. te voy a leer la frase en guaraní, es cuña catupuru, cuña es mujer y catupuru es dedicada, es guapa, como en relación, pero ustedes tienen otro al guapa, ¿verdad? Entonces, cuña es mujer y catupuru Ah, es de excelente, puede ser. ok. Y la profesora Sani Páez es hermana del profesor, del compañero Francisco Páez. Ah, Y ok. también ella está es tutora también en un instituto de formación docente del área de matemática. Ay, bueno, acá nos llega otra felicitación por parte de Verónica Beatriz Arévalo. Hace referencia a esa innovadora articulación que definitivamente lo es entre la didáctica de las matemáticas y la promoción de la cultura paraguaya, que también es una, que creemos que hace parte de como esas responsabilidades que también tenemos como sociales y como latinos, de alguna manera. Bueno, no solamente los latinos, creo que en general, pero que creo que lo sentimos aquí un poco por todo lo que ha sido, o lo que es nuestra historia, ¿no? Y todo el tema de las colonizaciones, de las conquistas, etcétera. Entonces creo que eso también nos atraviesa de otras maneras. ¿M? Y felicitan también aquí el enfoque creativo para despertar ese interés por las figuras geométricas y para ese vínculo también entre las matemáticas y la cultura. Y bueno, acá Nilsa dice que para ella sería como, no voy a pronunciar porque no soy capaz de pronunciar bien ahí el adjetivo de mujer, que bueno, ese sí puedo decirlo, que es cuña, pero el otro no. Y es como capaz, talentosa, dice también Nilsa. Bueno, de nuevo, muchas gracias a todos por su asistencia. No les quitamos más tiempo.